Nosotras trabajaremos con el capítulo 2, a mitad del recorrido por una verdadera revolución copernicana en pedagogía. En este capítulo, Meriu plantea que no está de acuerdo con la idea de que el alumno es el centro de la educación, en tanto de que es el actor principal de su propia educación, porque porque puede llegar a depender mucho de otros y también llegar a cierta desigualdad, ya que habrá cosas que considerará que no son interesantes aprender y por lo tanto no lo hará. Pero también se antepone a la idea de la educación como fábrica, porque él menciona que ha tenido muchos errores, muchos fracasos. Es por esta razón que él considera que la educación debe de basarse en la relación del sujeto con el mundo. Por lo tanto, lo que deberá de hacer es, es ayudarlo a que se introduzca en el mundo, pero no debe de moldearlo. Es a partir de esto que planteará las 7 exigencias para la revolución copernicana. Bien, yo voy con nos ha nacido un niño, o porque la paternidad, mejor dicho, no es una causalidad. Este punto lo que plantea es que los que llegan son el futuro prometedor que toda sociedad espera para que los cambios sean positivos. Habla de que aquel que no acepte la llegada de un ser como un don, siempre quedará con la idea de que éste no puede ofrecerle nada nuevo, condenando al mundo a uno menos avanzado y con menos oportunidades educativas para aquellos que llegan después. Por lo tanto, dice que se deben aceptar a quienes llegan y renunciar a ejercer en él un dominio, pero sin dejar de lado la influencia de sus acciones, ya que esto es fundamental para que ellos puedan ejercer su identidad. Bueno, en la segunda exigencia se plantea la necesidad de distinguir entre la fabricación de un objeto y la formación de una persona. Se empieza explicando que cuando un docente se enfrenta a un grupo, muchas veces se va a presentar la dificultad de que el alumno no se encuentre interesado por lo que se está trabajando, o cuando le interesa trabajarlo no lo hace desde el enfoque que el docente pretende. Por lo tanto, se va a generar un choque entre el docente que está intentando enseñar y el alumno que se está rebelando ante esto. Se explica que esto es normal, que el alumno se rebele porque está intentando demostrar que es una persona en formación con ideas propias y no un objeto que se puede fabricar y moldear al gusto del docente. Cuando se presenta esta rebeldía, puede caer en tentación el docente de excluir a este alumno que va como no sigue el ritmo del grupo o no va siguiendo lo que él plantea, pero se explica que si caemos en esta tentación como futuros docentes de excluir a este alumno, se estaría cometiendo un grave error. Porque estos alumnos que muchas veces se rebelan es porque han sido desfavorecidos, muchas veces porque no han logrado formarse de forma correcta porque no han tenido un acompañamiento. Por lo tanto, no se los debe abandonar, como por ejemplo se hizo con la criatura de Frankenstein, sino que se los debe buscar un método para tratar de que ellos se integren al grupo. La última idea de esta exigencia es que cuando nos enfrentamos a un grupo debemos tener en cuenta que nos estamos enfrentando a personas que están en formación y no a un objeto que vamos a poder moldear a nuestro gusto. La tercera exigencia de la revolución copernicana que él plantea es la de toda enseñanza es una quimera, que en esta lo que menciona es que para que el alumno logre entender lo que se le está queriendo enseñar, el docente debe de subordinar todas sus actividades al desarrollo del alumno. Por lo tanto, el docente debe de ver que todas las actividades, todo lo que está planeando para la clase, debe depender de lo que el alumno necesita, lo que el alumno, del progreso que el alumno está teniendo. Por esto es que menciona que lo esencial en la clase no es la forma en la que el docente da la clase, sino que lo esencial es cómo el alumno acoge esa información, las conexiones que hace con lo que ya sabe, entre otras cosas. Pero de todas formas, hace hincapié en que el docente no puede enseñar a través de la memorización, porque el alumno en realidad no aprende, sino que si no esa información se le olvidará al poco tiempo. Aquí es lo que vemos, es la crítica que muchos pedagogos hacen a la idea de que enseñar es aprender, ya que como ya mencioné,
en realidad no está aprendiendo, en realidad el profesor está enseñando, pero el alumno no está aprendiendo. Con respecto al punto 4, donde solo el sujeto puede decidir aprender, la educación tiene la dificultad de caer en lo mecánico, de tratar de transmitir conocimientos de forma automática, creando así un ser automatizado, quitándole su elección al libre pensamiento y provocando que aprenda como nosotros queremos. Por eso es que en estos casos, cuando el alumno no realiza un aprendizaje correcto, le echamos la culpa sin hacer una introspección a nuestros métodos. Y es que se intenta que el estudiante aprenda a la fuerza conocimientos que nosotros adquirimos. Y ahí radica el problema del educador. Enseñar es obligatorio, pero no podemos controlar lo que el estudiante quiere aprender, y mucho menos podemos pensar por él. En conclusión, la cuarta exigencia para lograr una revolución consiste en comprender nuestro papel en la educación y el lugar del estudiante. Es entender que el alumno tiene su propia capacidad analítica y reflexiva, y por ende no podemos tratar de mecanizar ni actuar sobre su propio pensamiento analítico. En la siguiente exigencia, que es de una pedagogía de las causas a una pedagogía de las condiciones, se comienza planteando la idea de que la educación debe quedar fuera del mito de la fabricación. Y debe consistir en el acto de acompañar y hacer un lugar al individuo que llega y ofrecerle las herramientas para que se desarrolle en él mismo. Esto de hacer un lugar al individuo que llega no es algo tan simple, pero es acá que está el rol fundamental de la educación, de irle dando las herramientas y no repetir la idea del individualismo ni fomentarlo en el salón, y tampoco apoyar la idea de que un individuo tiene un lugar en la sociedad del cual no va a poder salir. Por el contrario, se deben crear lo que son los espacios seguros. Los espacios de seguridad consisten en un lugar en el cual el individuo va a estar tranquilo de aprender porque no va a estar la presión de la evaluación. Esto quiere decir que cuando el individuo aprenda y se equivoque o cometa errores, no va a ser juzgado. Por lo mismo, estos espacios no deben estar solamente en la educación, sino también deberían estar presentes en la familia y en los espacios socioculturales donde se le debe dar cierta participación. Un punto importante es que debe estar cierta prohibición, que es la prohibición a la burla, para que cuando la persona intente algo y se equivoque, no sienta que desde el otro lugar hay una cierta burla o un rechazo o una juzgación, sino que sienta que puede volver a empezar. Otro punto importante es que cuando se habla de ofrecer, es importante esta palabra porque se trata de que no se está imponiendo, sino que se le están dando las herramientas y está en la persona decidir utilizarlas para desarrollarse a sí mismo y a su conocimiento. Otro punto importante de esta exigencia habla de que no hay que subestimar a la otra persona, ni su inteligencia, ni su motivación a la hora de tratar un tema. Por ejemplo, se hablaba de un docente que iba a enseñarle sobre lectura y escritura a sus alumnos, pero que no debía hacerlo utilizando un método mecánico, sino que lo haría a través de enseñarles primero cómo fue que surgió todo eso, contándoles la historia, y luego iría al alfabeto, que ahí sí estaría aplicando el método para ir enseñando en sí. En este punto se habla de que se veían mucho más interesados los alumnos después de explicarle cómo era que surgía todo y se los veían más motivados a aprender. Por esto es importante que, sobre lo que hablaba Yelen en el punto anterior, como no tenemos la posibilidad como docentes de el no poder cambiar o forzar a cambiar a los alumnos su decisión de aprender, lo que sí podemos hacer como futuros docentes es crear un entorno en el cual el alumno tenga las capacidades y se sienta acompañado y seguro de poder desarrollarse a sí mismo con las herramientas que se le van brindando. Bien, en el punto hacia la conquista de la autonomía, dice que un sujeto no es autónomo por completo porque depende de otros factores para poder desarrollar sus capacidades y conocimientos, y que para llegar a la autonomía se deben desarrollar 3 características. Primero, el ámbito de la autonomía, que esto se remite a la institución en la que se encuentra, y de la competencia de los educadores. ¿Qué quiere decir esto? Que se crean diversos objetivos con el cual cada uno es para lograr que los educandos, es decir, los alumnos, se conviertan en seres autónomos. La segunda es el nivel de autonomía, que este se define a partir del nivel de autonomía que haya alcanzado la persona, y la cual debe ser accesible para cumplir ciertas actividades. Por última, se encuentran los medios específicos, que para el desarrollo de la autonomía hay que disponer de diversos medios y de un sistema de ayuda, y que para lograr la autonomía en el comportamiento educativo,
en el comportamiento escolar, el alumno debe disponer de ayuda, de materiales y de una organización individual y colectiva del trabajo, la cual debe estar proporcionada por un adulto hasta que poco a poco pueda sostenerse por su propia cuenta y pueda realizar actividades y otras cosas de manera individual. El modo de conclusión es que el sujeto debe pasar por ciertos procesos para poder adquirir autonomía, pero sin embargo esa autonomía no se completa, ya que el ser humano siempre depende de diversos factores y métodos para realizar tareas y adquirir conocimiento. Con respecto al sujeto en la educación, al igual que en otras carreras, la educación necesita de determinados enfoques. Dichos enfoques ayudan en el desarrollo de la tarea del docente. Todo esto culmina en una investigación pedagógica que, mediante la comprobación y conclusiones, permite que los hechos observados también sean investigados por otros pedagogos de las mismas áreas o por otros investigadores de determinadas áreas. Esto quiere decir que lo que se propone mediante la investigación es que el docente, en base a los resultados, pueda comprender mejor su práctica, sus métodos y dinámicas que respaldan su enseñanza. Cabe destacar que no se puede abstener del paradigma de la prueba y de obtener un resultado e implementarlo a diario en sus clases. Esta investigación, que se podría decir remite en un discurso pedagógico que abarca todo lo mencionado antes, a menudo es objeto de debates, debido a que no intenta adoctrinar, sino instruir, en un mundo donde todos quieren dominar e imponer su mirada sobre el otro. En base a esto, es que el séptimo punto de la revolución copérnica consiste en el poder que se ejerce sobre el otro. Se plantea que todo ámbito educativo, cada aula, cada docente debería de tener un método diferente de lo que se plantea mediante una doctrina pedagógica. Es así que, a modo de cierre, tomando en cuenta todo lo hablado, se define la pedagogía como un proyecto el cual busca desarrollar una escuela que fomente la individualidad, donde no haya exclusión y se intente dominar el desarrollo del individuo, para así lograr una verdadera revolución en el sistema educativo.